Hola, hoy es 31 de julio 2024. Continúo con esta capacitación en justicia penal militar, porque es un espacio que le he dedicado poco tiempo, pese a que mi especialidad en realidad fue durante los 20 años que estuve adscrito o trabajando vinculado con la institución Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Allí fue que comencé mi labor como sustanciador, secretario, fui después auditor de guerra, fui juez de instrucción penal militar, fui fiscal penal militar, que es el cargo al que un civil puede alcanzar a llegar, no al tribunal, porque el juzgamiento es de los pares, como lo dice pues la Constitución política. Oficiales en servicio activo o en uso o en retiro. Y ayer entonces comencé haciendo un recuento histórico, pues teniendo en cuenta la vigencia de la ley, decreto ley 0250 del 58, después el decreto ley 2550 del 88, la ley 522 del año 99 y finalmente la ley 1407 del 2010, que es la que está vigente. El tránsito que ha tenido pues entre el sistema inquisitivo y el de tendencia acusatorio, a la par pues haciendo un paralelo con lo que fuera entonces la ley 600 de 2000, sin contar pues antes el código del 36, solamente me refiero a la ley 600 de 2000, y que al entrar en vigencia pues el sistema penal de tendencia acusatorio, conforme pues a la modificación del artículo 250 constitucional mediante el acto legislativo 03 del año 2002, acto legislativo 03 del 2002, para darle cabida entonces a ese sistema de tendencia acusatorio. Les dije por aquí recientemente que tengo en mi poder lo que se va a dar en el Congreso ahora en esta sesión que se abrió de julio a diciembre de este año 2024, un gobierno de Petro, para modificar al temas particularmente importantes como es la imputación, en la fase intermedia acusación y la preparatoria. Y entonces vemos cómo, pues si ahora la justicia penal militar pues ya está dando sus pasos en relación con este sistema, que fue pues primero la ley 906 del año 2004, porque esta es la ley 522 del año 99, pero ya prácticamente la justicia penal militar empezó a meterse en el tema cuando estaban jueces de instrucción penal militar, les dije, fiscal penal militar y el juez para la corte marcial. Ya había salido, entonces les dije, el auditor de guerra. Yo fui auditor de guerra cuando estuve en el departamento de policía Chocó. Ese fue el primer cargo como titular que recibí, y me fui, me dieron a escoger entre Guajira y el Chocó. Eran sitios pues considerados, el Chocó por lo menos, de orden público. Sin embargo, pues yo, para poder pasar de secretario a auditor de guerra, pues me tocó irme para allá, y después de 2 años en Quindó me trasladaron para Cartagena, Bolívar, departamento de policía Bolívar, y allá estuve 4 años como juez de instrucción penal militar en una época muy difícil de tránsito, porque eso fue en 1980 más o menos 1987, 88. Bueno, yo estuve 2 años en Quito, del 87, de 86, 87, y salí de Cartagena en el año 1991, de regreso otra vez al departamento de policía Valle, aquí en Cali. Eran épocas difíciles porque les dije, porque era la lucha contra el narcotráfico, y nos dieron las funciones
a los jueces de instrucción penal militar para ocupar los, los bienes de los narcotraficantes. En Cartagena había incidencia, era del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Pues aquí en mi tierra, ustedes saben muy bien, los hermanos Rodríguez. Ahora no queda sino uno de ellos, el cartel de Cali. Era una época muy difícil, pero pues como quiera que estaba de presidente era Virgilio Barco, y dieron unas facultades a los jueces de instrucción porque estábamos en los cuarteles y habían amenazas y atentados contra los jueces sin rostros. Me acuerdo yo muy bien en esa época, muy difícil. Por esa razón entonces nos dieron esas facultades de ocupar los bienes y enviarlos a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que hicieran el proceso de la incautación, el decomiso de esos bienes. Entonces, por ahí pues ya comienzo diciéndoles el recuento histórico. Entonces, me tocó esa época, fui auditor de guerra, después juez de instrucción penal militar en Cartagena. Algo así más o menos como los jueces de instrucción antes de que entrara se creara la Fiscalía General de la Nación en el año con la Asamblea Constituyente, cuando se creó pues, la Constitución Política del 91. Ahí se crearon esa figura, incluso la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo. Y esas instituciones en 1991. Por eso la Fiscalía, cuenten ustedes, del 91 para acá, la función de investigar todo lo que revista características de delitos. Antes eran jueces de instrucción. Entonces ha habido pues un híbrido así más o menos entre pues la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Por eso entonces voy a abrir una llave aquí que tenía cerrada durante los 10 años tal vez. Han sido pocos los momentos en que yo en este canal he hablado sobre algunos casos porque fueron 20 años en la justicia, adscrito a la Policía Nacional, la justicia penal militar, y vi de todo, conocí muchas cosas. De pronto, por eso ahora voy a hacer énfasis en lo académico para que ustedes entonces tengan esas habilidades. Como lo he dicho, solamente las experiencias repetidas le van a dar las competencias, las habilidades. Y me hizo acordar del caso de Catalina por el psiquiatra decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, y él resultó diciendo sobre el tema de la residencia de los médicos, y entonces por ahí hay un video en el que yo manifesté algo en relación con este tema del suicidio de estos dos, de Catalina y de Johan, otro joven por matoneo, Pilo, que entró a estudiar y fue objeto de matoneo por parte de algunos compañeros. Pero un tema pues que lo que quiero decirles es que la experiencia repetida, y decía el psiquiatra, es que los médicos son como los pilotos, tienen que coger horas de vuelo. Claro, para poder entonces después salir al mercado laboral, cuando van a hacer cirugías, pues tienen que ya traer una experiencia. Y por ahí hice un paralelo más o menos que ojalá en la carrera de Derecho el abogado pues también fuera adjudicante antes de salir al mercado laboral. Es decir, hacer los pininos, como lo hice yo. Yo entré por concurso, recién estaba terminando la carrera de abogado en la Universidad Santiago de Cali, y en el último semestre pues llamaron a un concurso a la policía para proveer unos cargos de sustanciadores, 4 puestos. Yo concursé, tenía los requisitos, los reunía porque pedían era que fuera soltero, que no fuera graduado y no más de 30 años. Yo terminé de 23 años, estaba todavía soltero y no era graduado. ¿Por qué? Porque es que el sueldo con el que ingresamos era el grado de especialista tercero más o menos, poco más o menos 20.000 pesos para la época de 1984. Eso para mí era un poco de plata. Y por ahí empecé entonces un año de sustanciador, un año después de secretario, y ahí sí concursé y me nombraron en
Chocó. Esa experiencia muy buena porque pues prácticamente yo cogí fuerza en lo académico a través de la experiencia que me dieron los casos acá, sobre todo aquí en Cali, la policía, primero el departamento de policía Valle, ahí fui auditor de guerra, pero después pasé a ser juez de instrucción penal militar acá en la policía metropolitana de Cali. Ahí duré varios años y esa es la experiencia que les voy a ustedes a transmitir en la parte académica, en lo dogmático, porque solamente pues los casos que uno atiende es que le dan a ustedes esa experiencia. Ahí por eso uno puede hablar de algo, porque pues si de lo contrario no podría yo transmitirles esa experiencia. Entonces, dicho eso, tengo en mi mano este código penal militar. Escúcheme ustedes, este es uno de bolsillo. Miren, la ley 1407 de 2010 pues establece entonces, vamos a mirar el tema de la parte especial. No sin antes reiterarles que, pues, en mi época, como los expliqué ayer, el auditor de guerra era el asesor jurídico del comando. El comandante tenía la función de juzgamiento. Después eso cambió porque se creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, les dije, y de hecho, pues, habían oficiales de vigilancia y oficiales profesionales. Entonces ingresan a la policía ingresaban médicos, ingresan abogados, como oficial de los servicios, se llama así, oficial de los servicios. Entonces, ese oficial de los servicios estaba al margen del oficial de vigilancia. Entonces, para explicarles que el comandante de la policía era el juez de primera instancia que juzgaba a los pares. No existía el juez castrense dentro de esa dirección ejecutiva. Entonces, el asesor jurídico era el auditor de guerra. Yo estuve, les dije, en el Chocó y en Departamento de Policía Valle aquí en Cali como auditor de guerra. Entonces iba con el juez de primera instancia, el comandante era el juez, instalaba la corte marcial y yo su asesor jurídico era el que redactaba la sentencia y él lo que hacía era firmar la sentencia. Cuando eran casos en los que no intervenían, por ejemplo, los jurados de conciencia, porque eran 3 oficiales los que se nombraban para algunos casos por algunos delitos, corte marcial. Es más, hasta estas cortes marciales, en tiempo atrás, y aquí viene lo complejo sobre en Colombia, normalmente antes de la Constitución Política del 91, la Constitución en 1886, esa Constitución duró hasta 1991, pero había una figura que se llamaba el estado de sitio y el país mantenía, por decisión del presidente, declaraba el estado de sitio y entonces el estado de sitio era el estado más normal que mantenía el país por orden público. Estaba la guerrilla, que el tema del... Entonces se declaraba el estado de sitio o de conmoción interior y entonces eso tenía una figura particular porque entonces con este decreto 0250 del año 58 pues incluso se juzgaban a civiles, El tema del M19, Movimiento Abril M19. Sabemos muy bien que cuando perdió las elecciones Pastrana, 1900, las ganó Pastrana, el papá de Pastrana, 1900 las perdió Rojas Pinilla. 1970, ahí se creó entonces ese grupo subversivo, el M19. De hecho, en la Universidad Santiago de Cali hubo muchas veces en la que teníamos que salir corriendo. Acá en Pampa Linda, ya está, yo cuando ingresé en 1979 se fundó, la Universidad Santiago de Cali inició con su primer bloque, que era el de Derecho. Hoy en día existen varios bloques, es una universidad de las mejores que existe en Sudamérica
en Colombia y, bueno, porque sea de la Universidad Santiago de Cali, sino que en ese entonces, pues les repito, no había sino un bloque, el de la Facultad de Derecho, en 1979, porque ya veníamos, yo hice 3 veces el primer semestre de Derecho, era un pelado de 16 años cuando salí de bachillerato y entonces ahí me demoré hasta cuando ya seriamente dije no voy a estudiar seriamente y como aquí en Cali, la Universidad de Santiago de Cali tuvo 2 casas viejas en el centro en donde funcionaba la universidad frente a la FES, allá al frente del Teatro Municipal, en el centro de Cali, estaba un edificio viejo que había allí. Ahí funcionaba la Universidad de Santiago de Cali. Después la Universidad de Santiago de Cali la trasladaron para al frente del Teatro Calima. Existe hoy en día una casa muy bonita que hay allí y ahí funcionó. De hecho es que pues me río ¿por qué? Porque es que era a las 7 de la mañana que entraba a clase y eso era un salón que era para 50 personas, pero entrábamos casi 100 y pico y a mí me daba jartera y aburridera porque yo decía no, carajo. Le cogía, mejor dicho, tenía pereza de estudiar la carrera de abogado. En los 2 primeros semestres me entré, salí, hasta que mi papá se puso serio y me dijo, bueno, ¿y usted qué? Ya cuando entonces nos fuimos para Pampa Linda, la Universidad Santiago de Cali, el primer bloque, dije, aquí es, ya me senté bien, era un sitio pues al aire libre, está el barrio Pampa Linda, y en fin, hasta cuando llegó Álvaro Mazo Yepes, en paz descanse, profesor de Derecho Penal, que era magistrado del Tribunal de Cali, un tipo excelente profesor de Derecho Penal. Y dije, este es lo mío. Por ahí entonces ya me puse serio y dije, bueno, listo. De hecho yo siempre me enfoqué más en el área penal. Y cuando terminé mis 5 años, pues por concurso entré a la policía como juez, como sustanciador, secretario, después fui funcionario. Y esto es lo que les quiero abrir esta llave en esta experiencia para pues, transmitirles a ustedes estos conocimientos. Entonces les decía que, claro, después el juez, ya después cuando ley 522 del 99 y la 1407 del 2010, hoy en día fiscal penal militar, como el fiscal que creó la Constitución Política del 91 para investigar y acusar. Y el juez castrense, exclusivamente pues para montar la corte marcial. Es allí entonces, les dije ayer, el fiscal, las partes intervinientes de la defensa, el representante de parte civil y pues la corte marcial. Pero bueno, miremos esto. A ver, en estos espacios importantes. Los delitos, el libro segundo dice la parte especial de los delitos. Déjenme un segundito. La parte especial de los delitos. El título primero habla de los delitos contra la disciplina. Dentro de ellos está la insubordinación, la desobediencia, los ataques y amenazas a superiores e inferiores. Está en el título segundo los delitos contra el servicio, que trata del abandono del comando y del puesto. El capítulo segundo habla del abandono del servicio. El capítulo tercero habla de la deserción. El capítulo 4 habla del delito de centinela. El quinto de la libertad indebida de prisioneros de guerra. El sexto de la omisión en sí abastecimiento. El título tercero ya trata sobre los delitos contra los intereses de la fuerza pública. El título cuarto habla de los delitos contra el honor. Ahí está en el capítulo primero, la cobardía. Yo les voy a ir explicando con casuística cada uno de ellos para que usted pues se ponga al tanto en la parte dogmática, la parte del libro especial y puedan entonces, si es del caso, litigar en penal militar. Capítulo segundo, el comercio con el enemigo. Capítulo tercero, de la injuria y la calumnia.
El título quinto habla de los delitos contra la seguridad de la fuerza pública. Está ahí el ataque al centinela, falsa alarma, revelación de secretos, el uso indebido de uniformes e insignias de la fuerza pública, fabricación, posesión y tráfico de armas, municiones y explosivos, el sabotaje. Después habla también del capítulo séptimo sobre otros delitos contra la seguridad de la fuerza pública. Generación de pánico, abandono de buque, abandono de embarcación menor, etc. Adelante. El título sexto habla de los delitos contra la población. Habla del capítulo primero, la devastación, capítulo segundo, el saqueo y la requisición. El título séptimo son los delitos contra la administración pública, y ahí entonces entra el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, la omisión de apoyo. Y hay un título octavo que dice así, otros delitos. Entonces aquí está la violación de habitación ajena, el hurto de armas y de bienes de defensa, el hurto de uso, daño en bien ajeno. Y un último título noveno que dice delitos comunes. Póngale cuidado a esto, porque aquí dice artículo 171, delitos comunes, cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. Me detengo allí. Les dije ayer que el artículo 221 supra habla del fuero penal militar, de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Son los dos presupuestos para que se diga si hay un fuero penal militar en servicio activo. Y les di el caso ayer, el policía que sale a prestar el servicio como patrullero, sale pues a hacer el turno de vigilancia, en la minuta de vigilancia aparece haciendo primer turno, segundo turno, tercer turno o cuarto turno, libro de control de armamento, entonces ahí aparece el arma y la munición que se le entrega. Aparece entonces también otro libro de población en la que entonces se dirá o se dejará registro de todas las actividades o procedimientos que conozca con detalle. Esos son los libros que se manejan. Entonces, cuando está en servicio activo, es decir, está funcionalmente prestando según eso un servicio. Porque el policía normalmente lo que hace es cuando termina su turno, y si se va uniformado, él lo que hace es colocarse una chaqueta. Ustedes han visto por ahí policías que van en moto y entonces se colocan un overol ocultando su uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa es que si está uniformado, no quiere decir que esté en la calle, entre a conocer de un procedimiento como tal y ya esté entonces porque está en servicio activo. Él está en servicio activo, pero no está en servicio. Y por esa razón entonces los uniformados, pues algunos, usualmente pasaba, o lo he visto, pasa eso, que se colocan un overol, pues para no llamar, primero que todo, plan pistola, que es una situación donde le disparan si va uniformado. Y lo otro es para que, en un caso tal, no se vea la necesidad de intervenir porque está uniformado. Esa es la razón, pero esencialmente estar en servicio activo es porque estaba anotado en la minuta de vigilancia que está prestando un turno. Salió con arma de dotación. Y en relación con el mismo servicio, se decantó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, comenzando con la C-358, por allá en 1998, del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, y les expliqué entonces que se está en relación con el servicio, es porque está cumpliendo su misión constitucional o como lo señala la Carta Política. Eso quedó claro. A los fuerzas militares, porque decimos que fuerza pública es fuerzas militares y Policía Nacional. Entonces, los militares ejercen
su función de soberanía, mientras que los de la policía, un cuerpo civil armado que presta una función es en relación pues con la ciudadanía. Entonces, cuando se habla de relación con el servicio, allí la Corte dijo, hay casos que se extralimitan de sus funciones, que nada tienen que ver con el servicio y por ende entonces ya no le corresponde el fuero penal militar. Si ese policía pide plata, como el caso que les expuse ayer de Flores, un patrullero, por un tema de un señor que estaba trasladando un dinero y entonces empiezan a constreñir, a exigir. Eso es un delito de concusión. Diría otro, no es que extorsión, no es extorsión, es concusión porque es un delito especial cometido por un servidor público. Y les dije el caso también del policía que está un señor que está detenido, pero también por lo mismo, por una concusión, pidió dinero, pero que no está relacionado con el servicio, no importa, no deja de ser un delito de concusión. No porque esté allá en la ordinaria y no guarde relación con el servicio ya se va a denominar extorsión, error. Fiscal comete un error pensando que el policía se pone a constreñir por su función, pero que no está en relación con el servicio, pues no lo cobija el fuero. Vaya de para allá la ordinaria, hermano. Allá lo coge el fiscal del caso, lo procesa por el delito de concusión, 8 años más o menos es el delito. Es un delito, entre otras cosas, en temática, el 404, que del tipo penal es un delito de conducta, de mera conducta. Solamente el exigir el dinero ya lo está tipificando, no se necesita el resultado. Y ahí vamos hablándoles, aquí les voy hablando de dogmática penal. Una cosa son los delitos de conducta instantánea, de mera conducta, otra cosa son los delitos de resultado. Y para que me entiendan, desde ya les estoy diciendo que cuando se habla de delitos de resultado es porque hay un iter criminis, ideación, exteriorización y consumación. Y ahí también entonces entran en juego otros temas de dogmática penal para el tema del patrimonio económico, delitos de hurto, si está en grado tentado o no está en grado tentado. Eso ya creo que ustedes pues también lo manejan muy bien. Entonces, cuando la norma está diciendo allí, es porque en este código no está el homicidio. Aquí no está el homicidio. Cuando un policial está en servicio activo y en relación con el mismo servicio, dispara su arma de fuego contra un particular porque piensa que esa persona, ese ciudadano, está delinquiendo y él por disparar, él le hace un disparo al uniformado o utiliza arma y él responde, pues entonces estamos diciendo que está en servicio activo y guarda relación con el servicio. Eso es claro, ya que si se dan algunas causales de ausencia de responsabilidad, como es el tema, que eso también hay que revisarlo muy bien del artículo 33, a ver, miremos las causales de ausencia de responsabilidad porque esto en nomática también es muy importante. Hablamos 32. Para ubicar el tema, puntualmente, dice aquí, numeral tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Ya hay una causal de ausencia de responsabilidad penal para el policial en esas circunstancias. Otra, se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trata de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Ese es un tema muy recurrente en el personal de los soldados, de las fuerzas militares. Si un capitán le dice, es que hay que matar a fulano de tal,
y el subordinado cumple esa orden, pues tiene que responder tanto quien da la orden como el que la cumple, porque no lo excusa. Obviamente él es consciente de que va a cometer un delito. Y entonces aquí lo está diciendo la norma precisamente esto. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de genocidio, desaparición forzada y tortura. Sexto, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Allí tiene un tema también que lo vamos a trabajar con casuística. Yo les estoy dando un ejemplo ahí muy sencillito. El policial está a patrulla, el patrullero y el conductor, ellos van con su arma de dotación. Ahora ya no andan con revólver. En antaño andaban con revólver calibre 38 Smith Wesson. Esa era la arma de dotación oficial. Y también la carabina M1, que hasta la misma guerrilla se reía de los policiales por ahí en combate, que les decía a ustedes, les dan un palo de esos para defenderse, cuando ellos ya andaban era con el fusil Galil, fabricación israelí, o la Uzi, Ingram, bueno, etc. Yo conozco muy bien el tema de, pero no muy a fondo el tema de las armas, pero sí pues distingo una cosa por lo menos de la otra, porque por mi juzgado pasaron cualquier cantidad de armas incautadas en procedimientos policiales. Entonces, he aquí el tema este. Y hay otro tema muy importante también que se puede desarrollar bajo la figura del error de tipo o el error de prohibición, que esa es la gran chicharrón para mucha gente distinguirlo, pero el error de tipo, esas ya estamos metiendo pues, en dogmática penal en el tema del finalismo, porque pues el artículo 32 dice el numeral 10, cuando se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal de que excluyan la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera prevista como culposa. Un tema interesante en dogmática penal, orientación finalista, que también lo podríamos tocar más adelante. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Y el 11, se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebaja a la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Pues muy bien, ahí entonces entraba uno a revisarse si la conducta era típica y antijurídica. Entonces, ahí entran las grandes teorías dogmáticas. Algunos por el tema de la conducta típicamente antijurídica y después se llega a examinar si es culpable. Entonces, esos casos se conocen en la policía. El policial que sale al cuadrante, el cuadrante tiene entonces sus dos patrulleros que están, el uno conduciendo la moto y el otro va de patrullero. Va de tripulante, perdón. Y ambos van con su arma de actuación, unas pistolas Glock, tal vez de proveedor de 10, 15 cartuchos. Entonces, esa es su arma de dotación oficial. Salen a la calle a hacer el procedimiento y en la calle, en los barrios, y más si son barrios complejos donde hay alta delincuencia, pues se van a encontrar fenómenos. Ellos andan con su chaleco antibalas, por lo menos ahora
los ve uno así, en antaño, quizás con un revólver Smith Wesson de 6 tiros, esa era su arma de dotación, o el bastón de mando. Hoy en día al menos andan pues con su pistola Glock y ellos pues andan con su chaleco antibalas, dadas las circunstancias en que ofrece un servicio peligroso. Ellos están expuestos merced a situaciones que se puedan presentar ipso facto, y entonces su respuesta tiene que ser prácticamente inmediata y reaccionar de cualquier manera frente a una situación de esas que se presente. Entonces, es muy usual y uno me encontraba casos, todos los días me llegaba, policiales que se enfrentaban entonces en actos propios del servicio con la delincuencia, y entonces por mi despacho pasó cualquier cantidad de armas. En la calle se ve de todo. Vi revólver Magnum 357, que era una vaina hermosa ver un arma de esas 357, y armas Smith Wesson, Ruger, etc. Armas, cualquier clase de armas en la calle se encuentran todo ese tipo de armas de fuego. Y entonces le llegaba al despacho uno, pues, la diligencia de necropsia, los primeros actos, y abríamos oficiosamente autocabeza de proceso de investigación como juez de instrucción penal militar, entonces, para investigar, y se citaba al policía a diligencia de indagatoria para que respondiera entonces en los descargos. Y ahí entonces después se recaudaba bajo el principio de permanencia de la prueba, y entonces se resolvía la situación jurídica, absteniéndose de decretar la detención preventiva o, en su efecto, pues de quedar detenido. Al quedar detenido el policial, se iba acá para el centro de reclusión especial de la policía, porque en Cali existe, en ese entonces pues era acá en el barrio, la Policía Metropolitana de Cali está en la primera con 21, pero está el barrio El Piloto, y allí existe, no sé si todavía exista, el centro de reclusión para policías que cometen estas clases de conductas en relación con el servicio, porque si el policía lo capturan en la calle, en servicio activo, pero que nada tiene que ver con relación con el servicio, inmediatamente lo mandan pero para el patio 7 de Villanueva, que es donde está el personal policial. Entonces, en actos propios del servicio, ellos quedan en centros de reclusión, quedan detenidos ahí en El Piloto, y la suspensión del servicio en ese entonces pues era hasta por la mitad del sueldo, quedaba devengando la mitad del sueldo mientras estaba detenido preventivamente, y ahí contaban los términos para 4 meses y 120 días para la detención preventiva. El proceso ya terminado, o sea, la investigación recaudada, se pasaba entonces al auditor de guerra, y ese auditor de guerra era el que dictaba la resolución de una acusación para llevarlo a la corte marcial ante el comandante en ese entonces. Ya después, como les dije, pues al crearse la justicia castrense, que no está subordinada al comando de vigilancia, entonces ellos son independientes, por ende serán los jueces pares. En este caso no tiene una subordinación con el mando, y por eso entonces el asesor jurídico salió. La ley 522 creó entonces la figura del fiscal penal militar en lugar del auditor. Era juez de instrucción y fiscal penal militar, y el juez castrense. Ya hoy en día con 1407 pues se maneja solamente el fiscal. Ya juez de instrucción, creería yo que está, también sale como el auditor de guerra, porque el fiscal penal militar ahora, entonces, de acuerdo como está diseñada la ley 906, también tiene esa figura
hagan de cuenta igual que la 906. Un caso de flagrancia de delito. Recientemente vi un caso aquí de unos policiales que se llevaron a unas personas a una estación de policía y los torturaron y se les causó la muerte estando dentro del cuartel. Es un hecho. Pues allí hubo una situación en la que pues pudo haber conflicto de competencia, porque las torturas, como les dije, en la 1407 dice que, les dije, el artículo segundo habla de los delitos relacionados con el servicio, y que el tercero dice que los delitos no relacionados con el servicio, señala pues que la tortura, genocidio, desaparición forzada, y aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Recuerden que existen dos tratados internacionales, que es la Ley 16 del 72, que es la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, y la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mucho antes de la Constitución Política del 91. Ya esos convenios internacionales sobre derechos humanos, Ginebra, entonces tenían incidencia en el tema, pues, en nuestra legislación. Entonces, hoy por hoy, ya la cosa está más que clara con esos dos tratados internacionales. Y entonces decimos, bueno, un caso, si es así, unas torturas cometidas en un cuartel, pues obviamente eso rompe el vínculo inmediatamente con la función policial o el servicio. Nada tiene que ver. Si se va un policía a torturar a alguien en un cuartel, pues inmediatamente tendrá que ser puesto a disposición del fiscal en la justicia ordinaria para que lo investiguen por el delito de torturas. Desaparición forzada, igual. Temas que fueron en una época muy complejos. Pasaba, eran las torturas muy conocidas en Colombia. Eso, pues, no es bueno, pues, volver otra vez a hurgar un tema de esos, pero que, pues, hubo hubo gobiernos en los que se daba esa dictadura y habían violaciones a los derechos humanos. Para nadie es desconocido eso. Entonces, si los delitos comunes como el homicidio no está en la 1407, pero no quiere decir que entonces no lo conozca la justicia castrense. Sí lo conoce la justicia castrense. A través de esta 1407, pues está diciendo que hay unos delitos comunes que no están acá eso no son delitos típicamente militares, porque es que hay delitos típicamente militares, como los del servicio, el abandono del puesto, la desobediencia, la deserción, temas típicamente militares, y tienen un manejo y un procedimiento que lo voy a explicar acá, porque una cosa es esos delitos tienen un procedimiento especial, mientras que hay otros delitos que van a esa corte marcial de una manera diferente. Entonces, pero esas se las voy abonando en las próximas sesiones. Lo que quiero decir es, a ustedes les digo, es la casuística que se presenta. Entonces, era frecuente que el policía iba por acá en la ladera de Siloé, horas de la noche. Sale una persona, piensa que le va a agredir, que está sacando un arma, y le disparaba. El policía le respondía disparando, y cuando iban a ver era una persona que no estaba con arma de ninguna clase. Solamente hizo pues el intento como de sacar algo, él pensó que era que lo iba a agredir, y entonces ahí viene la situación que manejamos como el error de tipo, no el error de prohibición dogmática penal, sino el del numeral décimo, un error de tipo, ¿ya? La defensa putativa, más conocida pues como tal. Entonces, por eso dice la norma que si el error es vencible, la conducta será punible cuando la ley lo ha previsto como culposa. Pero si era vencible, se maneja como, entonces, ¿qué estaría? ¿De un homicidio doloso o un homicidio culposo? Eso es un tema que se lo voy a dar en stand-by para la próxima,
para ir decantando el tema en domática penal ya. Y sí, sí, eso en casuística era muy frecuente, pues presentarse en el estrado judicial que tenía a cargo para el manejo pues, de los homicidios. Era juez de instrucción y conocía de cualquier cantidad de conductas cometidas en servicio activo en relación con el servicio. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, les dije por acá, les cité, el oficial que ataca al inferior, o el inferior que ataca al superior. Entonces, ataque al superior o ataque al inferior. El que está de centinela en una garita y se quedaba dormido. Entonces, ¿en qué estamos? Ante el delito de centinela, que eso es más propio de las fuerzas militares como tal, ejército, armada y la fuerza aérea. Y en la policía diríamos nosotros que el abandono del puesto. Abandono del puesto. Abandono del servicio. Quien se va y no regresa otra vez a la institución. Abandono del servicio. El tema de la deserción. Los jóvenes bachilleres prestan el servicio militar en la policía y era frecuente entonces decir deserción. Van, se presentan, juran bandera y no vuelven a cumplir con ese servicio obligatorio y entonces está el delito de deserción. Eso se tenía entonces muy frecuentemente. El peculado igualmente se maneja, muchas conductas por el manejo de los dineros a cargo de algún miembro de la institución, entonces también pues es posible que se esté frente a esa conducta punible del peculado por apropiación. El peculado culposo, por ejemplo, el policial que está de servicio y bota su arma de dotación, la pierde en un procedimiento y ahí entonces tiene un problema ya, un peculado, a ver cómo se le va a manejar si es de carácter culposo. El abuso de autoridad, también, eso era el pan de cada día. La omisión de socorro, también, y esa es la omisión de socorro, está tipificado en el Código Penal, la Ley 599 de 2000, la omisión de socorro. Eso es muy frecuente del policial que está de servicio y entonces en determinadas circunstancias debe intervenir y no lo hace. Entonces diría, a ver hasta dónde está esa omisión de socorro. Miren ustedes, es un delito de carácter común. Bueno, la desobediencia, y así entonces voy a tratar de explicarles poco a poco a ustedes entonces estos tipos penales para que cuando tengan un caso de estos pues puedan ir entonces también a ejercer, a litigar en justicia penal militar, que es también pues importante. Les dije ayer que mire que al haber estado en 3 espacios del derecho penal, primero en la justicia penal militar durante 20 años, después 906 cuando ya salí de la institución en el 2004 y empezó pues la ley 906 de 2004, por ahí entonces me enganché como concursé para la Defensoría Pública y estuve al principio en 906, después me retiré pero regresé nuevamente a la Defensoría por concurso y estuve como defensor público en infancia y adolescencia, que queda aquí a la vuelta de este edificio donde estoy aquí en la avenida Sexta. A la vuelta está el edificio donde funciona los juzgados de conocimiento y de garantías. Más en la avenida Vázquez Cobo está donde funciona, ahí están los fiscales de infancia y adolescencia. Entonces, pues tuve la oportunidad de estar 5 años allí y eso me dio un bagaje muy importante también para el tema de el Código de Infancia y Adolescencia, que es también interesantísimo, y poder ahí litigar sí que es importante también hacer ese ejercicio profesional. Esas son las 3 áreas que yo los invito, muchachos, ustedes que están saliendo de la universidad, hombre, pues es
importante que se abran sus espacios. Mire, es que alguien me preguntaba, Miguel, pero es que yo no tengo experiencia, ¿qué hago? ¿Cómo qué tal? Sí, yo le dije, no, pero es que para entrar a la defensoría, pues hay que tener la experiencia, pero supongo, ahora existe esto, mire, las redes sociales. Le dije yo, ¿por qué no utilizar las redes sociales? TikTok, Instagram, hacete de la publicidad. Estos canales ofrecen uno, pues como el servicio, digámoslo, para que, pues, hacer los pininos litigando. Y usted ahí se va abriendo el espacio. Entonces, es una forma, ahora, hacer marketing a través de estos medios me parece importante, darse a conocer y poco a poco. Claro, es que esto no de la noche a la mañana, esto se da con el poco a poco, paso a paso, piano a piano. ¿Cuántos compañeros míos no están en la Defensoría Pública todavía? Porque litigar pues no es fácil, yo sé que no es fácil, es complicado litigar, pero el que se puede enganchar en la Fiscalía General de la Nación, el que puede ingresar a Defensoría Pública, pues me refiero a la parte penal, que es muy, o si no, optar por otros espacios de trabajo también que existen, porque el abogado pues por lo menos tiene un amplio, y si más si ustedes pueden escogerse, hacen su carrera, ¿no? Su especialización en otras áreas, que no sea el derecho penal, civil, laboral, administrativo, en fin, ponerse a la sombra de algún abogado litigante y mirar a ver entonces cómo usted va cogiendo cancha. Bueno, dejemos, hasta aquí dejo, y así entonces les voy a ir transmitiendo conocimiento con casuística, para que ustedes pues se hagan a este conocimiento, porque en las universidades no lo hay, son optativas, ¿no? De pronto hablaba con un profesor de la Universidad del Cauca, que siempre me invita casi a final de semestre, y me dice, Miguel, ¿por qué no me das una charlita con la ley de infancia y adolescencia? Listo, pues yo les colaboro y ahí entonces le explico a los muchachos, mira, aquí, aquí, así, así, así. Pero en justicia penal militar en las universidades, nana y cucas, esa vaina sí, será una optativa, no sé. Siempre nos meten en el tema del penal general, penal especial, domática penal, pero las modalidades de justicia penal militar y de infancia y adolescencia, que son con un manejo muy diferente, entre comillas, muy diferente. Claro que el procedimiento, digámoslo, ahí más o menos es compatible, pero y la domática pues es igual aquí y en toda parte. Eso es, hablar de domática penal es un solo idioma nomás. Eso domática penal, el que maneja domática penal distingue si está en justicia ordinaria, en penal militar o en infancia. Eso sí, no es claro. Entonces, otra cosa es el procedimiento. Bueno, tendrá sus matices allí, tanto en infancia y adolescencia, porque usted va a decir, infancia y adolescencia, bueno, allá no hay preacuerdos. Allá no se hacen preacuerdos. El abogado que llegue allá a decir, venga, vamos al fiscal, hagamos un preacuerdo. Yo, pero ¿cuál preacuerdo? Si es que acá en infancia y adolescencia no existe esa figura. Hay la aceptación de cargos, que es otra cosa. Y entonces el manejo de la sanción de responsabilidad juvenil, muy diferente a la justicia ordinaria. En penal militar, sí, hay preacuerdos, claro que sí lo hay. También ahora lo vamos a ver en procedimiento más adelante. Les voy a transmitir después el conocimiento para que ustedes sepan también hay una cierta similitud con la 906, hablando pues de la formulación de imputación, la acusación y la preparatoria. Bueno, sin más entonces, hasta aquí no los dejo esta charlita, y espero pues síganme en más, y aquí les voy soltando, voy abriendo la llave en un tema del que pocos conocen y que me parece interesante transmitírselos. Y ya en buena hora sí me parece que puedo darles a ustedes unos pinceles, unas pinceladas para que ustedes puedan desenvolverse en su vida profesional. ¿Ok?